Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 27 de enero, estamos en la serie Más que Vencedores, hoy es el día 27 y se titula Nunca estarás solo, nunca estarás solo. En esta serie estamos estudiando Romanos 8, este hermoso pasaje de la Biblia. Estuvimos estudiando por los últimos 2 días Romanos 8:31 y concluimos con este hermoso pasaje, un solo versículo de la palabra de Dios, pero que tiene muchas enseñanzas. Hoy terminamos de estudiarlo y recibir lo que Dios quiere que entendamos, que recibamos el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno, Señor. Tienes tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, tanta paciencia, Señor, con nosotros. Y tú eres fiel, aunque a veces nosotros somos infieles. Eres amor, aunque a veces nosotros somos desobedientes, Señor. Tienes gracia para nosotros y nos encuentras aún en nuestros fracasos. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que ahora tú nos hables y que este texto de tu palabra pueda llegar hasta lo profundo de nuestro corazón y enderezar nuestras veredas, Señor, con tu sabiduría y tu justicia y tu santidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer Romanos 8:31 una vez más. Dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa de la palabra de Dios, mis hermanos. Que si Dios está con nosotros, nadie nos puede hacer frente. Es una pregunta retórica, por supuesto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta está implícita. No estás esperando que el apóstol Pablo no está esperando que le respondan. ¿Quién contra nosotros? Pues a lo mejor algún general romano. No, está implícita la respuesta. ¿Quién contra nosotros? Y la respuesta implícita es nadie. Nadie nos puede hacer frente, nadie puede oponerse al amor de Dios porque Él es el Todopoderoso, Él es el Santo de Israel, Él es el Rey de Reyes y es más fuerte que tu enfermedad, es más fuerte que tus problemas, es más grande que tu ansiedad, es extremadamente más poderoso que cualquier cosa que nos pueda hacer frente y podemos confiar en eso, mis amados hermanos, que tenemos un Dios, un Padre, un dueño. Y déjenme ir a las enseñanzas del día de hoy, que son estas precisamente que acabo de decir. Vamos directamente a las enseñanzas, se las digo de una vez y luego las comentamos. Las enseñanzas son 3 el día de hoy. Tienes dueño, tienes Padre y tienes Dios. Mi amado hermano, si has creído en Cristo Jesús, si has puesto tu fe en Jesús, tienes dueño, tienes Padre y tienes Dios. Y eso no depende de ti, no depende de mí. Si dependiera de nosotros, mi querido hermano, como dice la canción de Santiago Benavides, si de nosotros dependieran, cuán inciertas ellas fueran las promesas de Dios. No depende de mí. Depende de su gracia, de su amor, de su poder. Y esa es una esperanza maravillosa para nosotros. Que su presencia, su amor, su gracia, no dependen de qué tan bueno sea yo. No dependen de qué tan bien me porte. No dependen de qué tan santo sea yo o si cometo pecados o no cometo pecados. No, depende de su gracia. Él nos amó porque nos amó. Claro, si nos acercamos más a Él, si nos alejamos más del pecado, experimentamos más su amor. Pero su amor está en nosotros y su gracia está en nosotros. Nos ama, pues, nos ama. Como un padre a su hijo. Un padre a su hijo no lo deja de amar porque se porte mal. ¿O sí? Imagínate que el niño de 5 años, cada vez que se porta mal, su padre lo deja de amar. Pues claro que no. Es su padre, es su hijo. Mis hermanos, nunca estarás solo, nunca estarás solo, nunca estás solo. Vamos a las enseñanzas. Número 1, tienes dueño, mi querido hermano. Tienes dueño. Si crees en Cristo Jesús, eres de Dios. Eres de Dios. Eres propiedad de Dios. Una de mis ilustraciones favoritas a la hora de hablar de esto es aquella película de Toy Story. ¿Se acuerdan la película de Toy Story? Y los juguetes, son unos juguetes que tienen vida y que tienen aventuras y lo que sea, pero hay algo que me encanta. Cada vez que están teniendo problemas estos juguetes, están lejos de casa, no saben regresar al cuarto de su dueño, hay algo que los impulsa, especialmente a Woody. Woody es el vaquero. Hay algo que lo impulsa. Mirar la suela de su zapato, donde tiene el nombre de su dueño, Andy. Y cada vez que está en problemas, mire la suela de su zapato y se recuerda, tengo un dueño. Y eso es lo que los impulsa, somos de Andy.
Eso es lo que les da identidad. Somos de alguien. Eso es lo que les da propósito y sentido. Tienen dueño. Mi amado hermano, tú y yo somos ese juguete. Tú y yo somos Woody y Buzz. A lo mejor tú dices, no, yo me parezco más al señor cara de papa, no por la forma. Somos de alguien, tenemos dueño. Eso dice Dios de su pueblo. Dios dice de su pueblo que es su viña, que es su pueblo, que es su posesión más preciada, que es su tesoro. Mi hermano, si has creído en Cristo Jesús, eres de Dios. Que eso te impulse como a Andy, como a Buzz Lightyear, a vivir la vida con confianza, que tienes dueño. Tienes alguien que te ama, alguien que te está buscando. Siempre les cuento las historias de mi papá, pues es que lo llevo escuchando toda mi vida, pero un día cuenta mi papá que se perdió, estaba perdido yo en un mercado, no sé dónde, y andaba dando vueltas buscando a su papá, y un día, en un momento, uno de las personas ahí del mercado lo vio pasar muchas veces, un señor, y le dijo, oye joven, niño, estás perdido, ¿verdad? Sí, dice mi papá, y le dice el señor, pero te están buscando. Y dice mi papá, no, pues no, ni sabían que estaba perdido, mi abuelo estaba en una junta. Y dice mi papá, no, no me están buscando. Y dice el Señor, no, entonces sí estás perdido. Mi hermano, así tú y yo, de pronto cuando estamos perdidos en la vida, o cuando estábamos perdidos antes de conocer a Cristo, podemos preguntar eso, oye, ¿estás perdido? Sí, estoy perdido, me siento sin rumbo, no sé. Pero alguien te está buscando. Y en nuestro caso podemos responder, sí, alguien nos está buscando porque alguien nos ama y quiere hacernos suyos. Quiere hacernos su dueño y que nosotros seamos suyos. Es Dios, mi amado hermano. Dios quiere que seamos suyos. Él nos está buscando. Otra historia de mi padre les cuento. Cuando él era niño, dice que cuando ya traía el cabello muy largo, si pasaban los meses de que no se había cortado el cabello y de pronto ya andaba con unas greñas así, su papá le decía, ándele, mijo, váyase a cortar el cabello porque parece burro mostrenco. Parece burro mostrenco. Mi papá no sabía si iba a cortar el cabello, no tenía ni idea de qué eso significaba, hasta después que investigó y se dio cuenta que aprendió que ese término, mostrenco, es un término legal, por lo menos allá en México, un término legal que significa sin dueño, sin nadie que lo cuide, que lo atienda, que se preocupe por él. Un burro mostrenco es un burro que no tiene dueño, se escapó y anda perdido y ya nadie lo está buscando. ¿Y qué le pasa a ese burro? Bueno, pues anda todo greñudo, nadie lo limpia, nadie lo lava y anda haciendo cosas ahí, desmanes, ¿no? Por todo el pueblo. Un terreno baldío es un terreno mostrenco, un terreno que nadie reclama como suyo. ¿Qué le pasa a un terreno en medio de la ciudad que nadie reclama como suyo? Pues es un terreno baldío, la gente tira basura, nadie lo limpia, crece la vegetación, está todo greñudo como mi padre mostrenco. Mi hermano, en Cristo Jesús ya no somos mostrencos, tenemos dueño, tenemos quien nos cuide, tenemos quien nos limpie, tenemos quien nos reprenda también y nos discipline. La Biblia dice que Dios disciplina al que ama. No estamos solos, tienes dueño. Número 2, tienes padre, mi amado hermano. No solo tienes padre, no solo tienes dueño, también tienes padre. El otro día escuchaba yo la discusión con una persona, y lo voy a decir con mucho respeto porque probablemente algunos de ustedes son de esa religión, y lo digo con mucho respeto y agradezco que escuchen y no me interesa criticar ninguna religión, me interesa predicar la verdad. Pero estábamos debatiendo, no era una discusión así fea para nada, era una conversación cordial con una persona católica. Y nos decía, no, sí, yo creo en Dios y creo en Cristo también, pero también creo en la Virgen y le oro a la Virgen y le oro a los santos. Y le decíamos, bueno, pero es que no necesitas ni la Virgen ni los santos, porque tanto la Virgen como los santos son seres humanos como tú y como yo. Para empezar, ni siquiera nos escuchan, porque están en el cielo con Dios, no nos escuchan. El que nos escucha es Dios. No necesitamos intermediarios. La Biblia dice que no necesitamos intermediarios. Nosotros hablamos directamente con Dios. Y aquella persona nos decía, no, bueno, pero es que es Dios, está muy ocupado quizá. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar con el presidente o con el jefe de una gran empresa, tú no puedes ir directamente con el presidente ni con el jefe de una gran empresa. Tienes que primero hablar con los ayudantes, con los asistentes. Así es con los santos.
no podemos ir directamente con Dios porque es Dios. Entonces primero vamos con los santos, los intermediarios. Y le decíamos a aquella persona, es que la metáfora ahí hay algo ahí chueco, porque Dios no es solamente, sí es el jefe del universo entero, y el presidente, y el gobernante, y el monarca de la creación y de la galaxia. Pero no solo eso, también es nuestro Padre. Y un niño no tiene que hacer cita para ir con su padre, ni tiene que hablar con el asistente para hablar con su papá. Un niño puede hablar con su papá directamente porque es su hijo. Dios es nuestro Padre. Además es Dios, Dios no está ocupado. Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, está en todos lados y todo lo puede escuchar. Así le hablen 10 millones de personas al mismo tiempo, Él puede escuchar a cada una de ellas personalmente, porque es Dios. Si no pudiera hacer eso, sería un ser humano, pero es Dios. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. No existe, lo dice la Biblia. La mía, la católica, la que tú quieras, lo dice igual. Que no hay mediador entre Dios y los hombres. Mis queridos hermanos, déjenme les cuento, hoy estoy contando muchas historias, pero primero déjenme les cuento este texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5 lo dice, mi Biblia, tu Biblia, la Biblia que quieras. Déjenme les cuento otra enseñanza. La tercera enseñanza dice así, tienes Dios, mi querido hermano, tienes un Dios. No estamos solos a nuestra suerte. Tenemos alguien que se preocupa por nosotros, que nos ama, que está con nosotros y está por nosotros y con nosotros. Dicen, termino con esta historia, dicen que un rey, pues piensa en un rey poderoso, todos le dicen que si todos obedecen sus órdenes, nadie le puede decir que no. Solo hay una persona que tiene el poder de hacer que el rey haga algo. Solo hay una persona que tiene la prerrogativa de hacer que el rey se despierte a las 3 de la mañana para llevarle un vaso de agua. No es el general, no es el canciller, no es el general del ejército, ni el sacerdote. El único que tiene ese poder es su hijo, el príncipe de 5 años, que le puede pedir al papá que vaya y le dé un vaso de agua, porque para él no solo es el rey, también es su papá. Así con Dios, mis queridos hermanos. Dios nos ama. Y no es que nosotros tengamos poder sobre Dios, definitivamente no. Somos seres humanos. Lo que pasa es que Él nos ama. Él nos ama con todo su corazón. Dio su vida por nosotros. Mi hermano, si has creído en Cristo, tienes dueño, tienes Padre y tienes Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje que nos recuerda que no estamos solos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.